60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El COE Nacional declaró en emergencia regional a las provincias de Manabí, Guayas, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas y Los Ríos, ubicadas en la costa del Ecuador debido al fuerte invierno. ¿Existieron medidas preventivas frente a la inminente llegada del invierno? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Christopher Velasco, él es presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. Christopher, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sí, soy Reguego, para placer estar con usted y con todos los radioescuchas. A ver, la situación es bastante crítica en varias provincias por el invierno. Por ejemplo, en Manabí, el sector de El Rodeo, se registró el desbordamiento de una quebrada que dejó 27 familias damnificadas. Otras 96 personas se encuentran albergadas en una casa de acogida dentro de una iglesia evangélica del sector. Este lunes, además, la parroquia Calderón quedó sumergida en el caos tras el desbordamiento de Río Chico. Estos estragos han sido la novedad en todos los inviernos. Tan solo en el año anterior se registraron miles de damnificados por las lluvias que dejaron semanas sin agua potable a zonas como Chone en esta provincia. ¿Qué es lo que está sucediendo con el sistema de prevención de desastres en el país? ¿Por qué siempre, cada año, nos pasa lo mismo? Esa es la pregunta que habría que responder, pero primero permítame solidarizarme con todos los casos claro que sí. afectados que hemos tenido y sobre todo con los familiares de las personas que han perdido sus vidas, digamos, en este invierno, que no es una cosa anómala, que la vivimos todos los años, que sigue generando unos impactos negativos cada vez mucho más recurrentes. Pero aquí creo que hay tres elementos, dice su pregunta. El primero, creo que si seguimos haciendo cosas repetitivas que no nos están dando un buen resultado en la prevención, hay que pensar toda la política de prevención, digamos, en torno a la mochila de emergencia, en torno a los planes, en torno a las lógicas que quieren transformar las prácticas de las comunidades. Por el otro lado, tenemos que ver y salir otra vez de este ping-pong que parecería que la ley, que es un acierto tanto de la Asamblea cuanto del Ejecutivo, y el tener el reglamento también, nos permitiría haber tenido instrumentos que podrían ser mucho mejores para comenzar a gestionar estas emergencias que hoy se han presentado. Y esos instrumentos no se han cumplido. Las disposiciones, tanto transitorias cuanto generales, de la ley cuanto del reglamento. La ley hace un año que fue aprobada el 30 de enero del 2024 y el reglamento en septiembre, no se han operativizado, y entonces ahí llega el tercer elemento. No podemos seguir pensando que el camino hacia la gestión de riesgos tiene que ver a la asistencia humanitaria, más cuando tenemos un contexto en el cual nos encontramos actualmente que es político-electoral. Creo que estamos haciendo algunas acciones que podríamos haber trabajado de manera preventiva y mucho más articuladas sobre los instrumentos que pide la misma ley y el mismo reglamento, y ahora podemos no estar discutiendo quién da primero la asistencia humanitaria o si existen los fondos o no para dar la cuestión de la atención a la población que está siendo afectada por este invierno, ¿no? Ahora, según el ordenamiento territorial, tenemos al menos 3 niveles de gobierno a cargo de las obras públicas: el gobierno central, las prefecturas y luego están los municipios. ¿Por qué no son suficientes las administraciones para solucionar problemas que suceden, como usted lo dijo, absolutamente todos los años? Esto no es una novedad, esto pasa todos los años. Porque, Gisela, si entendemos el riesgo desde una lógica del simulacro, desde la atención a la emergencia, desde entender el peligro, y no lo interiorizamos en las competencias exclusivas de cada uno de esos niveles de gobierno, evidentemente los resultados van a seguir siendo los mismos. Pero para que esto no tenga, digamos, que volverse a repetir el próximo año, teníamos la posibilidad de articular a través del Consejo Nacional de Competencias lo que sería el modelo de asumo de la competencia de gestión de riesgos para los 3 niveles. Y creo que eso hubiera permitido entender qué cosas en el mantenimiento vial, qué cosas en la cuestión de la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado, en el ordenamiento, en el uso del suelo, podrían haberse trabajado de mejor manera. Y esto es triste decirlo porque casi siempre nos encontramos cuando tenemos ya las afectaciones, pero cuando estamos haciendo incidencia en este año de gobierno del presidente, que
puede parecer corto o no, pero teníamos posibilidades históricas para poder trabajar la cuestión de las herramientas del rector de la política y no solo decir tienen que asumir los gobiernos locales esa responsabilidad, porque ahí entramos en otro plano. Los gobiernos locales dicen nos deben 481 millones, dice el CONGOPE, sobre la cuestión de lo que significa el tema de la ley de equidad territorial. Y por el otro lado también hay unas cuestiones de deudas del Estado central hacia los gobiernos municipales, y los recursos no es que abunden ni en los gobiernos autónomos centralizados ni en el gobierno nacional. Y esto, súmele usted que a veces los recursos que son disponibles se priorizan, digamos, en la fiesta cantonal. Exacto, eso estaba pensando. Otros temas que para las fiestas nunca falta plata. Otra vez deberíamos replantearnos si es que esos recursos podrían trabajarse más bien en estos temas de adaptación al cambio climático, en estos temas de reducción de riesgos, ¿no? Por ejemplo, ahora también se escucha el tema de la dificultad, bueno, no ahora, todos los inviernos, ¿no? Se habla de la dificultad y el problema del sistema de alcantarillado, algunas zonas referentes a Manabí y Guayas. ¿Por qué no se ha explorado soluciones? Y solo vemos, solo parece que estos sectores están aprendiendo a vivir con el desastre, porque no se exploran más soluciones. El otro día decía yo este tema y usted me va a dar la razón, porque decía, por Dios, o sea, no es posible que sigamos a estas alturas del planeta con problemas con el alcantarillado en uno de los principales puertos del país, ¿no? Y me decían, no, es que no hay cómo, es que los ríos, los esteros se llenan de agua, los ríos también se desbordan y las calles y el sistema de alcantarillado no funciona. Tenemos algunos elementos ahí, Gisela, que creo que son importantes. La primera, para hacer esa planificación y ordenamiento que todos buscamos y tener mejores servicios y dotaciones, necesitamos tener buena cartografía. Y el país tiene una deuda pendiente sobre la cartografía para poder trabajar. Y cuando eso exista, los asentamientos humanos están tomados de algunas zonas que evidentemente no deberían ser pobladas. Por el otro lado, recuerde usted que la infraestructura de los servicios, tanto sanitarios como la cuestión de agua potable, por ejemplo, son construidos con unas lógicas sin considerar la variabilidad climática, porque han sido construidas hace 20, 30 años, o 15 o 10 años, o los nuevos que se están construyendo, a lo mejor deberían planificar mucho más esto que es una cosa tangible y real como la variabilidad climática, lluvias intensas en periodos más cortos, necesitas más capacidad de recolección de los caudales, pero eso significa millones de dólares de inversión. Eso significa también tener planes maestros sobre el tema del alcantarillado. Y en los casos en donde tenemos alcantarillado, estimada Gisela, porque no todos los cantones, digamos, del país, de los 221, hay unas brechas enormes sobre los temas del alcantarillado y sobre los temas de dotación de agua potable. Pero en ese mismo ejemplo, no puede ser que sigamos perdiendo temas productivos en lugares donde tenemos producción de cacao, arroz, que sabemos que se inundan, que siempre se van a inundar, y seguir haciendo que la producción siga siendo la misma, digamos, porque parecería que ya es una cosa que estamos generando un círculo vicioso del cual no estamos saliendo, y este círculo vicioso implica también pérdidas económicas importantes en un presupuesto que está mermado, en una crisis económica que tenemos que es bastante significativa, y en la necesidad de reactivar la economía, en la necesidad de tener muchos más recursos para poder tener, digamos, ingresos a nivel de la población. Y otro tema importante es que al final los sectores afectados son sectores que son población en pobreza y extrema pobreza. Y esa población que además tiene, digamos, una necesidad no cubierta en términos económicos o en términos de necesidades básicas insatisfechas, con estos eventos perpetúa más su condición de pobreza, y eso implica otros factores como el tema de la seguridad, como los temas, por ejemplo, de la protección social. Entonces, si seguimos viendo la gestión del riesgo hacia la atención de la emergencia y no hacia las lógicas de sostenibilidad del desarrollo, va a ser bien difícil que esto cambie. Hoy mismo en el Distrito Metropolitano de Quito, Gisela, tenemos pacto, digamos, ahora es una bomba de tiempo pacto. Si nosotros tenemos un gran deslizamiento en esa zona y vamos a tener una afectación que ya está más o menos dada en visos, en estudios en general, ¿qué esperamos? ¿Que la gente sea afectada para evacuarla, para desplazarla? Tenemos un problema enorme en la lógica, por ejemplo, de la cuestión de que viene el feriado y no sabemos a dónde los vamos a desplazar, por qué vías los vamos a desplazar. Si en Santo Domingo se bloquea, ¿qué vía vamos a tomar? Chunchi, Alausí no ha sido solucionado, en la vía Guaranda-Babahoyo ha tenido afectaciones importantes la semana anterior. Y entonces, ¿cómo queremos reactivar la economía de un perfil costero de la zona centro del país si no estamos teniendo claridades sobre cómo vamos a coordinarnos los diferentes niveles de gobierno?
Y solo para hacer una precisión, la Secretaría de Riesgos no ha declarado en emergencia. La Secretaría de Riesgos ha dado una alerta roja en unas provincias y en otras estableció una alerta naranja. La responsabilidad ahora, a partir de la ley, es de los COEs provinciales y los COEs cantonales, quienes determinan, a través del análisis de las afectaciones en el territorio, la necesidad de emergencia. En el caso de Manabí, el tema de Puerto Viejo debería ser el primer cantón declarado en emergencia porque ya las capacidades se han sobrepasado. Río Chico, por ejemplo, usted ha hablado de Calderón, usted habla de toda la parte rural de Puerto Viejo, y ahí también tenemos una problemática, digamos, si dejamos que los asentamientos informales sigan creciendo en zonas que son básicamente de mayor susceptibilidad a deslizamientos o inundaciones, las afectaciones van a ser constantes. Estas medidas un poco nos muestran que en el país se está normalizando que existan desastres tanto en el verano como en el invierno, porque en el invierno nos inundamos y en el verano nos incendiamos, pero a la final nadie termina poniendo una solución permanente a problemas tan básicos que nos ayudarían un montón a mejorar el alcantarillado, como usted dijo, y sí es frustrante porque uno ve, no sé, o lee acerca de otros países y tienen un sistema de drenaje hecho 200 años atrás y funciona perfectamente bien. Por ejemplo, los Países Bajos, los canales que se hicieron hace más de 200 años, no sé cuántos años, pero son ahora solo se dedican a mantenerlos y están bajo el nivel del mar. O sea, se inundan se podrían inundar todo el tiempo y eso no pasa porque tienen un sistema de drenaje, es decir, se pueden hacer las cosas y hay la intención de hacerlas y las ganas de utilizar el dinero para el bienestar de los ciudadanos. Una pregunta que a mí me llama mucho la atención es el hecho de si es que cada municipio cuenta con una Secretaría de Gestión de Riesgos, ¿es verdad? Cada una de las instancias, tanto del rector, digamos, de los gobiernos, los seccionales, tanto de los ministerios, deberían tener una unidad de gestión de riesgos por constitución, por ley y por reglamento. Eso no ha pasado. Si usted le pregunta... ¿No todos la tienen? No todas la tienen. En los 221 municipios no todos tienen unidades de gestión de riesgos. En los 24 provincias tampoco tienen todas unidades de gestión de riesgo. Y al final, si tienes unidad de gestión de riesgo de a uno, tampoco te va a ser muy funcional. Y si al final en esa unidad de gestión de riesgos no tienes un profesional en gestión de riesgos, tampoco vas a poder trabajar. Y al final, si es que tienes una unidad de gestión de riesgos con profesionales y si no les haces caso, pues tampoco sirve de nada. Porque eso es lo que se quejan muchos de los profesionales de las unidades de gestión de riesgos del país. Nosotros emitimos informes, es decir, el municipio, incluso los municipios del país, gastan dinero en emitir informes sobre zonas de riesgos para conocer cuál debería ser la mejor forma de prevención donde debemos invertir nuestro dinero. Sin embargo, no les hacen caso. Lo que pasa es que el país también tiene una coyuntura bastante compleja, digamos, y creo que aquí ese ha sido el aprendizaje más fuerte de la asociación. La coyuntura electoral, la coyuntura política va marcando el pulso de las decisiones de los gobiernos locales y de las autoridades nacionales. Y estas a veces dejan de lado las acciones que pueden ser las más importantes para sostener los modelos de desarrollo, como la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo. Pero aquí, Gisela, también hay que hacer una cosa que es importante. Si tenemos, por ejemplo, una diferencia sobre los temas de recursos, ¿por qué no hacemos que el mecanismo que la ley plantea sobre el fondo de emergencia comience a actuar? ¿Por qué no planteamos, digamos, también algunas cosas interesantes sobre la transferencia del riesgo, por ejemplo? Porque no vamos a tener los suficientes recursos para poder seguir dando asistencia humanitaria. ¿Por qué no hacemos otras cosas que el mundo viene haciendo? Ya no tan lejos en Europa, sino pensemos en la lógica de Chile, Colombia, sobre las estrategias donde estamos asegurando masivamente viviendas, sectores que pueden ser afectados y que puedes tener una lógica de una recuperación mucho más pronta, digamos. Pero aquí seguimos pensando que la mochila de emergencia, que la lógica del simulacro, que el plan son las soluciones. Y también hay una cosa que hay que evitar, que al final el tema del ping-pong entre el gobierno central y el gobierno local, de quién es responsable de qué cosa, tiene que subsanarse ya, es urgente, digamos, porque si no... Nadie se hace cargo. Que se puede hacer o se pueden destinar, no se hacen cargo porque al final del día la población tiene unas atenciones
que son más clientelares, como estamos viendo últimamente sobre la asistencia humanitaria, que habría que evitar que caiga dentro del mecanismo del proselitismo político y más bien se convierte en una garantía de derechos, porque se puede haber hecho en otros gobiernos, pero este no debería darse el lujo de hacer una cosa así, porque estamos en un momento también de elecciones y tenemos que elegir por quién va a gobernar este país. Y las soluciones sobre el tema del riesgo son determinantes. Ya hemos visto, Gisela, lo que pasó con los incendios forestales. Recién salimos de una destrucción de ecosistemas importantes como el tema del Cajas. Pasamos también una preparativa con el presidente Lasso, que hemos hablado del fenómeno del Niño, que ya llegaba, teníamos todos los millones listos para cuantificar. No se hizo nada. 26 millones. Y no puede ser que después de un año a la fecha sigamos teniendo más necesidad de recursos que no hemos podido destinar y que recién estemos pensando cómo ejecutar algunas acciones cuando estas deberíamos trabajarlo mucho más anticipado. Y sobre todo, me parece que un tema importante es que si ya salimos de las inundaciones, que es la que pedíamos lluvias para poder tener energía, y ahora vamos a pasar a una etapa que podría ser potencialmente una sequía, ¿cómo va a actuar el Estado si es que otra vez vamos a tener cortes de energía cuando la dependencia del sistema eléctrico es de las lluvias? El tema hidroeléctrico, pues entonces al final del día no acabamos de entender que el riesgo no tiene que ver solamente con la atención de las emergencias, sino tiene que ver con la sostenibilidad, con los temas financieros, con los temas de planificación, y creo que este es el llamado respetuoso a las autoridades a comenzar a trabajar. Solo por dar un ejemplo, en los planes de gobierno de muchos de los candidatos, de los 16 inicialmente y luego ahora de los dos últimos, tenemos algunas cosas denunciadas del qué, no necesariamente del cómo vamos a trabajar en los temas de gestión de riesgo, y claramente en el debate de la opinión pública y la opinión política, la gestión de riesgos todavía no sigue teniendo cabida y no sigue siendo un elemento central. Y además que el tema de que no hay plata, que siempre dicen, hay que recordar que la asistencia humanitaria cuando hay un desastre es mucho más cara que la prevención. Así que, por favor, hay que invertir en prevención, eso es lo básico, y la ciudadanía tiene también que acoplarse a esa exigencia, porque nos tienen contentos con fiestas, con canchas, con cosas que realmente no son las necesidades básicas que tenemos hoy por hoy los ecuatorianos. Así que hay que cambiar el chip y recordar que todos en este país estamos en riesgo, porque es un país de múltiples riesgos en verano y en invierno. Yo le agradezco muchísimo, Christopher. A usted, Gisela, y sobre todo un llamado a la corresponsabilidad a todos los sectores de la academia, sociedad civil, a la gente, digamos, al Estado, a trabajar corresponsablemente para evitar la pérdida de vidas humanas y sobre todo para hacer que la garantía de derechos no sea solamente un tema discursivo, sino una realidad desde la corresponsabilidad que nos compete a todos y todas. Esperemos que algún día entren en razón. Le agradezco, Christopher, como siempre. Estuvo con nosotros Christopher Velasco, el presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. Notimundo a la carta.